Muchas gracias. Buenos días. Permítanme en primer lugar expresar un saludo fraterno de parte del señor Ministro del Interior, doctor José Serrano Salgado, quien por asuntos de agenda de última hora de temas de seguridad justamente no ha podido estar con ustedes aquí compartiendo estos momentos. También expresarles un saludo de los 44,000 hombres y mujeres que formamos parte de esta noble institución. Se nos ha pedido que hablemos un poco sobre la reducción de la criminalidad en el Ecuador, pero también queremos felicitar a los organizadores porque estas iniciativas no solo que nos permiten generar conocimientos e intercambiar experiencias. Yo creo que luego de haber pasado ustedes 2 días hablando sobre el tema de la seguridad ciudadana, tienen mayor comprensión que uno en realidad sobre estos temas. Pero es básico y fundamental que esta cohesión pública-privada empiece a manifestarse en la posibilidad de construir siempre espacios seguros. Durante 30 minutos hablar sobre números no es sencillo, razón por la cual preferimos hablar un poco de lo que nosotros hacemos como institución para tener un efecto final en la seguridad ciudadana, para alcanzar un impacto final en la seguridad ciudadana. Entonces proponemos en la agenda hablar rápidamente sobre seguridad ciudadana, los términos delincuencia, violencia y criminalidad, de donde fundamentamos nosotros el análisis criminal para direccionar las acciones y las operaciones policiales, cómo realizamos la interpretación de los análisis delictuales y finalmente exponer en cifras lo que está pasando en nuestro país. La seguridad o la inseguridad casi siempre y en todo lugar del mundo es un debate público y se manifiesta desde diversas perspectivas. Para muchos siempre es motivo de denuncia, siempre es un motivo de reclamo, siempre es una demanda, una exigencia, y pocos espacios como este en realidad se generan para propuestas, lo cual es absolutamente plausible. Y generalmente, luego de denunciar, luego de reclamar, luego de demandar, de exigir, terminamos en una conclusión, que es uno de los principales errores cuando hablamos de seguridad. La ausencia o la ineficiencia de la policía es la que nos está llevando a problemas de inseguridad. Se exige casi siempre mucho control, pero cada vez se busca menos regulación y más flexibilidad. Los conceptos son sencillos en realidad. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, nosotros lo que estamos buscando es estructurar y planificar un conjunto de acciones que desde el Estado se proponen a la población, que se proponen a la ciudadanía con la finalidad de preservar la tranquilidad pública, individual y colectiva, ante los peligros que nos pueden estar afectando como sociedad. Si público y privado, si el Estado y todas las instituciones queremos construir espacios seguros, es fundamental que trabajemos en la planificación y en la estructuración de acciones conjuntas. Cuando hablamos de criminalidad, nosotros estamos uniendo los dos términos, violencia y delincuencia. Se nos ha pedido que la reducción en cifras de la criminalidad en el Ecuador, pero no podemos abstraernos de hablar sobre temas que tienen que ver con violencia y delincuencia, porque son dos fenómenos que están íntimamente relacionados. Puede haber hechos violentos, pero que no necesariamente son delito, o puede haber delitos que no se realizan con violencia, pero juntos, cuando se une violencia y delincuencia, entonces estamos hablando de actos criminales. Un acto criminal es, por ejemplo, un homicidio, donde se une la violación de una norma legal y un acto extremadamente violento.
Para entender lo que es el crimen, la violencia y la delincuencia, las ciencias sociales proponen una serie de teorías. De esas teorías son las que nosotros queremos ahora un poco estudiar. Y como policía realizamos estos estudios para poder entender la fenomenología. Si no caracterizamos y si no llegamos a tener una comprensión de lo que está sucediendo, difícilmente podemos nosotros enfrentar esta problemática. De entre la cantidad de teorías sociales, nosotros podemos trabajar en las siguientes, que son las principales. La teoría de las actividades rutinarias, que todo el mundo se moviliza por actividad rutinaria, todos hacemos rutina. Si en un simple ejercicio nosotros en la mañana nos levantamos a una hora determinada y salimos a la puerta de nuestra casa, podemos observar que rutinariamente suceden las cosas. Las mismas personas sacan a pasear su perro, las mismas personas trasladan a sus hijos al colegio. Estamos viendo que rutinariamente la sociedad se va desarrollando. Una policía que se orienta a la resolución de problemas, que entiende desde esta teoría los problemas sociales, empieza a trabajar en el territorio y se preocupa de qué es lo que rompe con la rutina. Y lo que rompe con la rutina ya es un problema de inseguridad, porque es la presencia ajena de alguien que no estaba habituado a observarse en esos espacios. Un ejemplo lo podemos encontrar cuando por rutina o nosotros naturalizamos como algo normal ver menores en espacios turísticos sin el acompañamiento de sus padres. No creemos que es un tema normal, no creemos que debe ser un tema rutinario. Cuando trabajamos con las empresas, con los empresarios de bares, de lugares zona rosa, trabajamos muchísimo este asunto, porque ellos son el primer control social. Y cuando existe este control social, automáticamente empezamos a ver y a observar espacios mucho más seguros. Otra teoría con la que trabajamos muchísimo en la decisión de planes y de estrategias es la teoría de la elección racional. Y es que todo ser humano actúa desde la racionalidad. Claro que hay momentos en los cuales no hay lógica o una persona en un estado no normal no puede actuar con lógica o racionalmente. Por ejemplo, cuando está bajo efectos de una excesiva ingesta alcohólica o del consumo de drogas. No podemos nosotros pedir racionalidad a una persona que está en completa anormalidad. Pero la teoría de la racionalidad lo que nos invita es a pensar que los delincuentes actúan bajo esos principios y ninguna persona busca, sino espera una recompensa, y esa recompensa está en función del producto del delito. Si nosotros identificamos y actuamos para tratar de sacar del anonimato a estas personas en los sitios turísticos, podemos encontrar mayores espacios de seguridad. La siguiente teoría habla de los patrones de comportamiento. Y dice que toda la sociedad tiene un patrón de comportamiento y toda la sociedad empieza a comportarse de acuerdo a esos patrones educativos, culturales, sociales. Pero también esos patrones de comportamiento son conocidos por personas y esas personas que actúan en ilegalidad pueden provocar una información a grupos delictivos para que actúen y operen. Generalmente esto sucede cuando empleados resentidos o alguien de la comunidad que no está de acuerdo con determinados aspectos empieza a proporcionar información. Puede suceder en espacios turísticos con gente que alrededor de nuestras empresas ha salido por determinada circunstancia y conoce cómo se desarrolla. Generalmente se vende información cuando hay movimientos financieros y al final terminan en asaltos y en otros tipos de comportamientos e inconductas. Otra teoría habla de la teoría de la oportunidad, y es que en realidad muchos sociólogos dicen que el 99% somos con tendencia a la infracción. Si alguien no nos ve, podemos provocar cualquier acto.
como botar un papel a la calle o actos mucho más grandes. Creemos que la oportunidad es la que realmente desnuda a varias personas. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que reducir las oportunidades. Hay que fortalecer los controles internos para que no exista esa probabilidad. Eso, si lo trabajamos público y privadamente, entonces podemos garantizar y preservar un poco mejor el orden, la ley y la disciplina en los espacios. Hay otras teorías que hablan de la anomia social, que no es otra cosa que una desorganización completa, el desconocimiento de normas por parte de la sociedad. Aquí nosotros podemos encontrar en lugares turísticos, podemos expresar en el desinterés de determinada población cuando vemos que estamos hablando de explotación sexual en espacios turísticos, y observando todo eso no nos preocupamos en realidad de poner un control, sino que tomamos como algo natural y dejamos que siga creciendo y que eso siga desarrollándose. La teoría de las formas de socialización, que es cómo culturalmente nos estamos desarrollando como sociedad, y finalmente la teoría de la tarea restante, que esta teoría es la que más utilizan las personas que en el discurso venden esa falsa premisa de que la inseguridad es producto de la ausencia o ineficiencia de una institución policial. Porque al final, todo lo que dejamos de hacer termina endosándose a la actividad de policía. Si los padres no ejercieron un adecuado control sobre sus hijos, termina siendo un problema de inseguridad para ellos y para la sociedad, porque generan inconductas e incivilidades. Si los profesores no ejercieron un adecuado control sobre sus alumnos, terminamos teniendo problemas de orden público y de violencia, delincuencia y criminalidad. Si los empresarios no ejercieron un adecuado control sobre sus trabajadores, terminamos generando problemas. Si las empresas del Estado no cumplen a cabalidad, termina siendo una tarea restante para los temas de seguridad. Ejemplo, si la luz eléctrica no funciona en determinado sector, empieza a generarse un problema de inseguridad que tiene que resolverlo la policía desde la tarea restante. Y siempre vamos a estar exigiendo y demandando más y más y más controles, evitando el tema fundamental, que es alcanzar mejores niveles de cohesión. Ahora, con esos antecedentes también podemos encontrar que hay diferentes variables que están influenciando en la seguridad ciudadana en general y en la seguridad turística en particular también, porque no se puede abstraer. Y es fundamentalmente la cultura de legalidad y la informalidad en determinados sectores. La mejor manera de revisar si hay seguridad en una ciudad es a través de la cultura de legalidad, cómo la sociedad realmente respeta la ley y el orden. No es a través de más policías en las calles, sino a través del respeto a la ley y el orden. Fenómenos que aparecen como la prostitución en determinados sectores, el uso de la tecnología o el mal uso de la tecnología, el porte y tenencia de armas, la libertad para tales actividades, el consumo de alcohol y droga, los actos de corrupción que se visualizan pero que no se castigan, hace que en la sociedad se presenten bandas delincuenciales organizadas y grupos de jóvenes con incivilidades, pandillas que luego van creciendo en su actividad. Tráfico de armas, tráfico de personas, vendetas entre estos grupos que quieren tener el control territorial porque se ha perdido el control social, mercados informales, porque atrás del delito no hay especialistas en determinado delito. Lo que existe es personas que buscan la forma de hacer dinero fácil, y de todo pueden hacer dinero fácil. Pero para que exista la circulación de ese dinero fácil, tiene que haber mercados. Si se roban un celular, no se roban para disfrutar de ese bien, sino se roban para transformarlo en economía. Pero en algún lado tiene que estar funcionando ese mercado. Eso es lo que nos interesa a través del análisis estadístico y del análisis criminal poder determinar, para romper con estructuras, para romper con mercados. Pero estos mercados suelen tener redes de apoyo.
y todo eso es lo que hay que identificar. Y ahí pasamos al siguiente punto, con esta comprensión, que la podemos ya tener rápida, en realidad, fundamentar los análisis criminales. Para nosotros los datos y la información es lo más valioso. Y muchas veces en determinados delitos no se denuncia, porque la gente percibe, siente y en realidad lo experimenta y lo vive muchas veces que no sirve para nada presentar una denuncia. En realidad no me van a devolver el bien, me complico, tengo que ir a audiencias, tengo que presentarme en los juzgados, tengo que hacer una serie de acciones de carácter judicial, legales. Y no queremos involucrarnos porque después nos intimidan, nos amenazan, entonces preferimos como víctimas estar en el anonimato y dejamos que los delincuentes estén haciendo y ejerciendo el control en esos territorios y en esos espacios. Pero para nosotros, en cambio, es importante la información. La cantidad de información y de datos para nosotros es básico porque en un proceso de transformar esos datos en calidad nos permite tener conocimiento. Ese proceso es lo que se conoce como inteligencia, para, a través de una serie de pasos, comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Y de ese conocimiento sacar correlaciones entre variables y decir, ¿por qué está sucediendo esto? Y eso no está sucediendo porque ese día no hubo presencia de policías en la calle o porque los policías fueron absolutamente ineficientes. Más bien nos sirve para utilizar de diferente forma. Y lo utilizamos desde el tema administrativo para proponer, para elaborar proyectos, para definir una serie de planes y programas que nos van a ayudar o que van a estar en función del desarrollo de espacios seguros. Nos sirve para realizar análisis criminales operativos, análisis criminales administrativos. Si las características de un territorio, se está construyendo un hotel grande, un centro comercial, tenemos mayor presencia de locales de diversión en determinado sector, nosotros debemos elaborar con proactividad una planificación para, juntos, público y privado, trabajar en función de la seguridad. Cuando hacemos análisis criminales operativos, esta información nos sirve fundamentalmente para poder diseñar estrategias, para poder desplegar nuestros recursos en el territorio y para usar y optimizar la logística que disponemos. De ahí nacen turnos de servicio, capturas, porque no podemos tener un policía a cada esquina. Es muy costoso para el Estado. Necesitamos policías más sagaces, con más información, con mejores capacidades, con mejores recursos, con tecnología para poder sacar del anonimato a los delincuentes y poder judicializarlos. Necesitamos la información para realizar análisis estratégicos, que no es otra cosa que estudiar tendencias. Es decir, en un periodo de tiempo, más o menos, de determinado espacio, poder analizar si el fenómeno se está presentando con mayor o con menor frecuencia. Y también evaluar si lo que estamos haciendo nos está conduciendo al impacto final, que es reducir los delitos y la criminalidad, o si nos estamos equivocando para tomar unas medidas alternativas. El análisis criminal de inteligencia, también para poder ver relacionamientos entre personas, entre hechos y entre organizaciones, y de esta forma, lo que les estaba diciendo, desestructurar organizaciones dedicadas al delito, eliminar mercados informales y fundamentalmente también determinar cuáles son las redes de apoyo. Esa interpretación de datos criminales también nace de ciencias, de la criminología ambiental. Para muchos, para que exista un delito, deben articularse al menos 3 circunstancias. Debe haber la presencia de un delincuente en el lugar, de una víctima que dio la oportunidad, y debe también haber el espacio propicio desde la racionalidad para que el delincuente actúe, que no es nuevamente ausencia de policía, sino que puede estar ligado a muchos otros medios como la utilización y porte de armas,
como la información que puede tener y la tecnología, las comunicaciones en función de los delincuentes. Y también trabajar mucho desde la dimensión de prevención, porque la seguridad más exitosa está en función de que evitemos, no de que reaccionemos. Una policía puede ser muy eficiente porque reacciona después del delito, pero ya se cometió. Pero una policía será mucho más exitosa en función de que proactivamente actúe antes de que suceda. Pero para eso es básico y fundamental la participación público-privada. Necesitamos incrementar los esfuerzos, y cuando estamos hablando de incrementar los esfuerzos, estamos hablando desde cosas sencillas. Que no sea tan fácil para que el delincuente ingrese a nuestros hogares. Con cerrar la puerta es suficiente, pero si la puerta está abierta, entonces cualquiera se cree con el derecho de ingresar. Con poner un candado hacemos mucho. En el robo de vehículos, por ejemplo, con nosotros asegurar, poner una doble seguridad, haríamos bastante también. Y así se puede trabajar en muchos aspectos. Aumentar el riesgo percibido por los delincuentes. Un circuito cerrado de videovigilancia aumenta el riesgo de que sean identificados. Una cámara no va a evitar que suceda un delito. Una cámara va a identificar a las personas que cometen los delitos. Y si nosotros tenemos la posibilidad, a través de bases de datos, hacer una buena trazabilidad de esa información, entonces no van a quedar impunes y no se van a reproducir. Porque no es que todos actuamos de esta manera, sino que hay que identificar a estas personas y perseguirlas. Reducir las recompensas generadas en mercados informales. Atrás de esto siempre hay un negocio. Atrás de los delitos siempre hay alguien que se está enriqueciendo. Y hay que identificar dónde están funcionando esos mercados. Minimizar las provocaciones y mejorar los controles. Si yo soy un empresario de un bar, tengo que minimizar. ¿Cómo puedo minimizar las provocaciones evitando que mis clientes se embriaguen excesivamente? Y ser corresponsable también de la seguridad de ellos. Actuar con ese nivel de corresponsabilidad. Eliminar excusas, trabajar más en la función de tener reglas claras y sacar del anonimato a todos los delincuentes. Ahora sí vamos a hablar del tema más duro y el solicitado en realidad, porque no es bonito hablar de cifras. Y no es bonito hablar de cifras porque no es que estemos contentos con los resultados. Sí, los resultados están favoreciendo, pero para nada estamos contentos. En la medida que exista una víctima, no podemos estar tranquilos. Y la sociedad casi siempre también percibe eso, porque cree que el sistema no funciona. Porque si yo fui víctima de un delito, para mí el sistema no funciona. Y eso es, nosotros podemos cansarnos y demostrar hasta la saciedad que los índices nos están ayudando y que estamos en el camino correcto, pero en definitiva para la sociedad no existe eso. Falla el sistema. Antes de expresar las cifras oficiales que maneja el Estado ecuatoriano, vamos a presentar dos láminas rápidas que lo que se percibe por fuera. El índice de paz global presentó una información al año 2014. El índice de paz global es creado por el Instituto de Economía y Paz, que es un centro de pensamiento independiente, apartidista, sin fines de lucro, que hace investigación y que hace también estudios sobre temas de políticas públicas. Y mide alrededor de 52 variables. Y de entre esas variables ubica a los estados en un ranking. El Ecuador está en la clasificación 85 de 162. Y no es que esta clasificación nos guste, nos interesaría estar primeros, pero el tema es cómo estuvimos antes y cómo estamos ahora. Si vamos a hablar de reducción de la criminalidad en el Ecuador, entonces debemos estar conscientes de cuál fue nuestra línea de partida y a dónde estamos avanzando. Antes estábamos no mejor rankeados que esto. ¿Y cuáles son los indicadores que más nos favorecen? El indicador que más nos favorece es la reducción en la tasa de homicidios en el país. El siguiente es el índice de ley y orden que una encuestadora internacional la presentó con información al año 2013, que sitúa en la región al Ecuador como el cuarto país con mejores condiciones de seguridad.
por lo que estamos haciendo y por los índices que se están presentando. Únicamente están sobre nosotros Nicaragua, Panamá y Chile. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el país? Al año 2012, con información de igual manera del Global Studio del Homicidio 2013 de las Naciones Unidas, podemos observar que el Ecuador se encontraba en esa ubicación con amarillo. Y los dos siguientes gráficos del recuadro nos expresan lo que está sucediendo al año 2013 y un aproximado de cómo vamos a terminar al año 2014. Al año 2008, el Ecuador tenía una tasa de homicidios de 18 por cada 100.000 habitantes. Y ahora vamos a terminar con la tasa de un dígito. En el escenario más pesimista, vamos a terminar con 9.1. Y en el escenario realista, vamos a terminar con 8.9 de tasa de homicidios. Eso representa, desde el año 2009, 1.300 muertes violentas menos en el Ecuador, que sobrepasa el 50% de lo que sucedía antes. En azul, ustedes pueden encontrar una línea tendiente de crecimiento desde el año 2000, 2001, 2002, 2003. Esto es la información, cómo la analizamos y lo que yo les estaba manifestando anteriormente. Análisis estratégicos para poder direccionar políticas. En el año 2008 y 2009 se da un hito y viene el quiebre. Y no es que la presencia de policías en la calle está logrando esto. Es un conjunto de acciones perfectamente planificadas y estructuradas que nacen con la nueva Constitución, que nacen con el Plan Nacional del Buen Vivir, que nos empieza a alinear a todas las instituciones en función del gobierno por resultados, que desde la dimensión social, que desde la dimensión de las políticas públicas de carácter nuclear que ha implementado el Estado ecuatoriano, que tienen que ver con inversión social, en salud, en educación, en vivienda, en bienestar social, en trabajo, se une la política pública transversal de seguridad ciudadana. ¿Y cuál es en esa transversalidad que hemos creado? Hemos creado un mejor canal de comunicación, un mejor canal para que la policía tenga más información de contravenciones y de delitos a través del ECU 911, del sistema de comunicaciones a nivel nacional. Estamos haciendo muchas acciones también en el tema de justicia, en el tema de rehabilitación social, la creación de los centros penitenciarios para que realmente exista una rehabilitación y la implementación alineada del GPR. Pero desde la dimensión institucional también, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un nuevo modelo de gestión bajo el concepto de territorio, responsabilidad, que no es otra cosa que dividir los espacios, los territorios en subcircuitos. El Ecuador, que no es extenso, en realidad es uno de los países más pequeños de la región en extensión territorial, fue dividido en 9 zonas, en 26 subzonas, en 240 distritos, en 1.200 circuitos y en 1.875 subcircuitos. Y en cada uno de esos subcircuitos tenemos presencia policial. Tenemos un modelo de gestión con policía comunitaria orientada a la resolución de problemas. Tenemos presencia policial para la vigilancia, el patrullaje y la atención ciudadana. Tenemos policía judicial y tenemos un despliegue de todos los servicios que se nos ha encargado como misión constitucional. Esas son las acciones que estamos realizando para presentar. Y presentamos las cifras no en frecuencia absoluta porque puede generar, cuidamos mucho también la parte subjetiva. No es conveniente presentar las cifras en frecuencia porque alarmaría. Si estamos hablando de una reducción de 1.300 muertes violentas en un espacio de 4 años, entonces diríamos cuántas existían antes de esto. 2.638 muertes se registraron en el año 2009.
y este año vamos a terminar con 1.300 muertes violentas a nivel nacional. Esa es la realidad, pero la presentamos en tasa, primero porque es un indicador internacional y segundo porque siempre es mejor plantearlo cuidando mucho la parte subjetiva de los delitos. Otros delitos que monitoreamos y le ponemos mucha atención es el relacionado al día a día de la gente, lo que la gente percibe, pero aquí podemos tener mucha distorsión, porque son delitos que a veces no existe la adecuada confianza en el sistema para presentar las denuncias. Sin embargo, el robo a personas es monitoreado. En la parte de abajo ustedes pueden encontrar desde el año 2012 la cantidad de eventos que se han registrado y que se han observado en el sistema judicial, sea a través de la policía, sea a través del ECU 911, sea a través de una denuncia directa en la fiscalía, pero que se han visualizado en el sistema. Y en el año 2014, y también observamos una tendencia a la reducción. En el recuadro superior derecho, ustedes encuentran una tasa de variación acumulada enero-julio 2014-2013 de menos 4.7 y ya en el histograma encontramos un añadido porque el dato de arriba es el dato oficial y el dato de abajo es el dato que se sigue observando. ¿Y por qué es el dato oficial? Porque cerramos cada semestre del año. 2 veces hacemos estas valoraciones. En el robo a domicilios, con la misma lógica, enero-julio hay una reducción del 8.1%. En el robo a domicilios hasta el mes de hasta el mes de octubre, en lo que va, tenemos una reducción del menos 16.4%. El robo a locales comerciales, una tasa de variación acumulada de menos 13.7% y en lo que va hasta agosto-septiembre menos 17%. El robo de motocicletas, y claro, diríamos, el robo de motocicletas, ¿qué tendrá que ver? Tiene que ver con las mismas teorías que hablábamos. Para nosotros el control de las motocicletas es importante porque son los medios que utilizan las personas para cometer los delitos. Muchos delincuentes por movilidad utilizan motocicleta, muchos delincuentes a través de este medio cometen fundamentalmente temas de actos criminales relacionados a homicidios por encargo. Entonces el control de motocicletas es básico y fundamental y necesitamos que mayor cantidad de gente entre en una cultura de legalidad en este respecto. El robo de vehículos, este es un delito también de alto impacto social, no porque pueda manifestarse en una frecuencia elevada, sino porque alrededor del robo de vehículos pueden generarse muchos más delitos. La persona que sufre o que es víctima del robo de su vehículo es una sola aparentemente, pero con la misma entendimiento, digamos, de que los delincuentes no se roban los vehículos para uso personal o para beneficio personal, sino para transformarlos en economía y transformar el dinero en efectivo a través de un mercado informal. Entonces generan una serie de circunstancias y empiezan a vender, sea a través de repuestos, y se genera un mercado informal y se sigue reproduciendo la cadena del delito, o legalizan a través de redes de corrupción en instituciones públicas. Legalizan con papeles fraudulentos esos vehículos y los comercializan, y con eso tenemos más víctimas porque alguien compra ese vehículo y hay un delito de estafa. Entonces es básico, y también atrás de esto está relacionado con otros delitos conexos alrededor del crimen organizado, pero también presentan manifestaciones de variación y de reducción. El robo de accesorio de vehículos es otro que afecta también al día a día de los ciudadanos, entonces hay que trabajarlo mucho. Y en espacios turísticos, este es un delito que afecta en alta estima. Cuando hay un evento, digamos un concierto, viene el circo, o alrededor de espacios, de lugares turísticos donde hay concentración de lugares turísticos, casi siempre no encontramos como ciudad parqueaderos adecuados. Y la gente deja con confianza su vehículo, regresa y ha sido víctima de un delito.
Entonces es fundamental trabajar también en todos estos temas. Pero para lograr esas cifras, en realidad no puede ser producto de la autorregulación, sino que, nuevamente, la cohesión pública-privada para establecer y estructurar una serie de acciones perfectamente planificadas son las que nos están permitiendo. En los lugares donde hemos recuperado más cultura de legalidad, existe mayor reducción que en los sitios en donde todavía no hemos alcanzado esa cohesión. Cuando hablamos de ciudades turísticas, tenemos que trabajar muchísimo en esta cohesión público-privada para alcanzar los niveles de seguridad que estamos buscando. Y trabajar bajo un principio básico, que es un principio de integralidad. Diagnosticar qué es lo que está pasando. Pero diagnosticar no es cuestión de sube el delito o baja el delito. Falta policía o no, o policía mala. Diagnosticar es conceptualizar las causas de los fenómenos. Y para eso necesitamos información para una adecuada toma de decisiones. Si identificamos estos mecanismos que nos están afectando, entonces podemos nosotros trabajar. Segundo, una vez que hemos diagnosticado, es básico que nos planteemos objetivos. Pero tenemos que plantearnos objetivos que estén alineados también. Las metas y los objetivos no pueden estar desalineados de la inversión que vamos a hacer. Inversión pública desde el lado de la policía, más conocimiento en nuestro personal, mayor capacitación, mayor información para que tener policías más sagaces, no más cantidad de policías. A veces la cantidad no es la que logra los resultados. Y trabajar mucho en la incorporación de tecnología y en estos espacios de comunicación y cohesión. Definir las acciones con estos conceptos de integralidad que nos van a evitar y por sobre todas las cosas, que no se incremente la tarea restante para la policía. A veces se demanda. Hoy un grupo de personas que se sienten afectadas por la inseguridad están reclamando en las afueras de este mismo espacio. Pero la realidad es que la oferta de servicio policial ahí es sumamente alta, porque la demanda del trabajo de policía también es alta. Nosotros, cada corto espacio de tiempo, necesitamos sacar a una persona herida que se cayó por exceso de alcohol, a una persona embriagada que quiere conducir su vehículo, y esa unidad de patrulla que esté en ese sitio tiene que tomar un procedimiento. Y necesitamos poner en reemplazo otro. Entonces es altísima en realidad lo que se demanda de policía en ese sitio. Pero si existiría la corresponsabilidad de los empresarios también para reducir esas oportunidades y trabajar en función también de la seguridad de los clientes, dotar o provocar con el mismo municipio parqueaderos seguros, evitar la ingesta excesiva de alcohol en el sitio. Algunas acciones y algunas medidas que juntos podemos adoptarlas, se reducirían esas posibilidades. Pero siempre se demanda más policía, más policía, más policía. Nosotros tenemos un nivel de despliegue institucional y no podemos dejar de lado absolutamente nada. No se puede minimizar los riesgos y debemos estar en todo el territorio nacional y en turnos de 24 horas y los 7 días y en feriados y todo momento, porque no se puede descuidar absolutamente nada. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde a veces estas demandas terminan equivocando la política pública. Llegaremos a ser en algún momento una fuerza de 200, 300 mil hombres, pero eso tiene un costo elevadísimo para el Estado. ¿Cuándo podemos adoptar medidas mucho más económicas que nos ayuden y nos auxilien en los temas de seguridad ciudadana? Y finalmente hay que llevar y operacionalizar la estrategia. Desde nuestra institución estamos desarticulando organizaciones. Todos los días ustedes pueden observar en los medios de comunicación que se han desarticulado organizaciones. Pero nosotros sabemos que por cada organización que se desarticula aparecen 2 nuevas. Y empezamos a trabajar. Y en esto no hay descanso, este es un permanente ir y venir de acciones y de actividades enfocadas en esa dirección.
Pensando un poco ya en políticas públicas de seguridad ciudadana desde la dimensión del turismo, estamos convencidos que lo que hay que hacer es responder a los problemas de inseguridad con planes y programas público-privados que involucren la participación activa de todos, coordinación interinstitucional y, por sobre todas las cosas, que exista consustancialidad entre la política pública y los intereses privados. Si no hay esa consustancialidad, entonces no vamos a llegar realmente a acuerdos. Corresponsabilidad como principio rector de la política, corresponsabilidad como principio rector del diseño e implementación de estrategias y de acciones enfocadas a la seguridad ciudadana. Necesitamos, también pensando en políticas públicas de seguridad ciudadana desde la dimensión del turismo, orientar el accionar de todos los actores sociales, y esa orientación debe provocar compromisos, y esos compromisos debemos auditarlos y evaluarlos el nivel de cumplimiento, porque a veces sí asistimos a la primera reunión, generamos compromisos, pero al final solo exigimos más control y cada vez reclamamos menos regulaciones y más flexibilidad. Los compromisos son solo para unos, no son para todos. Relacionar inversión, capacitación e infraestructura con metas. Tenemos 1815 circuitos para atender a nivel nacional. Hay lugares en los que se demanda que tengamos una unidad de policía a cada esquina. No lo podemos hacer, hay un modelo de gestión. Y si eso fuera, entonces consustancialmente deberíamos también pagar más impuestos, predial, porque estamos demandando más servicio público. Pero ahí ya no nos podemos sentar y llegar a acuerdos. Enfrentar el tema de la inseguridad desde la dimensión objetiva y enfrentarlo también desde la dimensión subjetiva. Esto no es solamente cifras, no es lo que se ha observado. También hay una enorme percepción de miedo y de temor ciudadano. Generar valor público en temas de seguridad ciudadana. Un ejemplo. Para alcanzar los niveles de reducción en criminalidad relacionada con el delito de homicidios, se creó una política pública, una policía especializada en ese tipo de delitos. Eso como valor público para la sociedad, en el mediano plazo nos va a permitir contar con un grupo absolutamente especializado, de alta capacidad técnica, con tecnología que pueda resolver este tipo de conflictos. Y eso va a eliminar las posibilidades de impunidad. Y en un país en donde no se valore la vida humana, puede pasar todo. Es igual que si se deja pasar personas menores de edad con fines de prostitución en espacios turísticos, entonces no esperemos que delitos o contravenciones menores no sucedan. Si las cosas grandes pasan, entonces las cosas pequeñas con mucho más facilidad. Hay que generar siempre valor público en todas las acciones cuando estamos hablando de seguridad ciudadana. Y eliminar los falsos conceptos de que la seguridad no es un problema o es solo un problema estadístico. La inseguridad es el efecto de una causalidad, siempre. La inseguridad tiene una causa y al final el efecto es el delito. La seguridad no es tarea exclusiva de alguien, es responsabilidad absoluta de todos. La seguridad ciudadana no es mayor presencia policial, es mayor control social. Es más cultura de legalidad, es menos informalidad. Mientras seamos nosotros los primeros cumplidores de la norma y de la ley, entonces estaremos provocando desde la referencia espacios seguros. La seguridad no es un tema que se alcanza desde el discurso, legitimando o desacreditando instituciones a través de acciones o de campañas mediáticas. La seguridad es un compromiso permanente para legitimar la cultura social de todos los habitantes de una ciudad o de un país. Esa es la realidad. A manera de conclusiones, podemos manifestar que toda noción de seguridad debe ser
visibilizada y observada desde un enfoque de seguridad humana. Todo está dirigido al ser humano. La seguridad es un derecho, pero es un derecho que conlleva enormes responsabilidades y deberes de los ciudadanos. Los fenómenos asociados a la seguridad ciudadana deben enfrentarse desde los principios de integralidad e integración. Cuando hablamos de seguridad no puede haber disensos, aquí solo debemos encontrar consensos. El problema de seguridad o de inseguridad que estemos viviendo nos debe obligar a que todas las instituciones, público y privadas, asumamos las competencias y los roles, pero los asumamos fortaleciendo nuestros propios controles internos e incrementando siempre los niveles de regulación para que los cumplamos. Y finalmente, creo que es importante que saquemos siempre del discurso las estadísticas criminales y más bien profundicemos en el colectivo social la necesidad permanente de realizar análisis del delito. Si comprendemos estas dinámicas que giran alrededor de la violencia, de la delincuencia y de la criminalidad, vamos a encontrar la llave, la clave para actuar sobre el mismo y podemos alcanzar los niveles de reducción. En el caso ecuatoriano, en varios territorios en los cuales hemos logrado comprender cómo funciona esta dinámica social, se están logrando resultados. Si no hay o no se generan estas condiciones en las organizaciones, en las instituciones público-privadas, difícilmente podremos abordar el fenómeno. A nivel de ciudades y comunidades, la trabajamos mucho con las unidades de policía comunitaria. Ahí encontramos nosotros realmente el éxito y la probabilidad de que la intervención que estamos realizando alcance los objetivos y las metas que nos hemos trazado. Finalmente, espero haber cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Tal vez la principal era tener la presencia del señor ministro. Reitero las disculpas de no haber podido estar aquí presente, pero el tema propuesto no es un tema sencillo. Analizar las cifras en un espacio como este no es nada grato ni para el que escucha ni para el que las presenta en realidad, pero esta es la realidad del caso ecuatoriano. Nosotros podemos observar desde la objetividad que el delito fundamentalmente criminal, violencia más delincuencia en nuestro país, está con una tendencia permanente a la reducción. Aunque no sucede lo mismo desde la dimensión subjetiva. Casi siempre, como ahora hay más probabilidad de visualizarlo a través de los medios de comunicación, y como los medios de comunicación generalmente son los que presentan a manera de denuncia de ineficiencia del sistema, entonces no nos ayuda desde el lado subjetivo. Pero el valor público que estamos consiguiendo con las acciones desarrolladas y presentadas en esta ponencia es que cada vez tenemos mayores niveles de confianza y credibilidad en lo que estamos haciendo. Eso nos anima porque sabemos o creemos al menos que estamos en el camino correcto. Público, privado, trabajando cohesionadamente en función de construir espacios seguros. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. No sé, en el mecanismo del taller hay preguntas tal vez. Bueno, les